Antes que nada quería resaltar el esfuerzo enorme que están haciendo los chicos acá por este WordCamp. Yo tuve la suerte de organizar dos en Buenos Aires, así que sé de primera mano lo que es todo el trabajo que están haciendo, así que si en algún momento se los cruzan, algún organizador, un voluntario, denles un fuerte abrazo porque necesitan mucho apoyo emocional en este momento. Es un momento en el que están bajo mucha tensión, van a estar bajo mucha tensión todo el día, así que por favor, cada vez que tengan posibilidad de mostrarles algo de aprecio por todo esto que están haciendo, háganlo, va a estar buenísimo, ellos se van a sentir encantados. Así que bueno, tal como contó Matías, mi nombre es Andrés Villarreal, soy Full Stack Developer en Rainmaker Digital Services, también soy docente de programación acá en Instituto Nuevos Aires en Buenos Aires, el juego de palabras es un poco complicado. Y hoy les voy a hablar un poquito de PHP. Ya sé que PHP hoy en día no es el lenguaje de programación más emocionante, al menos dentro de la comunidad de WordPress, con todo lo que tenemos viniéndose nuevo de JavaScript. PHP está recibiendo muy poco amor últimamente, entonces bueno, aprovechando que vamos a tener algunas charlas que toquen un poco temas de JavaScript más tarde, vamos a darle un poco de amor a PHP ahora y vamos a repasar un poquito acerca de cómo escribir esto que yo llamo código resistente al paso del tiempo. Entonces, ¿a qué voy a estar llamando código resistente al paso del tiempo? Le voy a estar llamando así a código que básicamente cumple con estas cuatro condiciones. Funciona sin problemas en diferentes servidores, básicamente en diferentes proveedores de hosting. Requiere muy poco mantenimiento, es decir, a mediano o largo plazo voy a tener que volver a tocar muy poco ese código que haya escrito. No genera errores al actualizar el core de WordPress, plugins o themes. Es muy común que código que uno escribe sin seguir ciertas buenas prácticas, una vez que actualiza WordPress o que actualiza algún plugin o un theme, el código se rompa. Y también código resistente al paso del tiempo es código que no genera errores al migrar a otro servidor. Esto es algo que suele ser bastante típico y que lo voy a tocar un poquito más en detalle más adelante. Entonces, estas buenas prácticas de las que vamos a hablar, sobre todo, están armadas considerando tres diferentes contextos. Y son tres diferentes contextos en los que quienes estamos desarrollando dentro de la comunidad de WordPress solemos trabajar bastante. El primero de ellos es sitios de clientes, sitios que creamos para clientes finales. Existe como una preconcepción que para mí es un poco errónea acerca de sitios de clientes, que tiene que ver con que el código que yo escribo para un cliente no tiene por qué seguir las buenas prácticas porque solamente lo voy a ver yo, porque solamente tiene que andar en el servidor en el cual va a estar instalado el sitio, y entonces todo lo que tenga que ver con buenas prácticas no importa mucho. Eso en realidad no es lo ideal. Lo ideal es seguir las buenas prácticas porque justamente lo que puede llegar a pasar es que en algún momento queremos migrar el sitio del cliente a otro servidor o queremos hacer alguna actualización de servidor. Entonces, gran parte del código que hayamos escrito, si no seguimos buenas prácticas, se va a romper y va a necesitar más mantenimiento en el futuro. Después, desarrollo de productos. Con desarrollo de productos me refiero puntualmente a esto de lo que se habló en la charla anterior, desarrollo de plugins y themes. Lo que pasa con los plugins y themes es que van a estar funcionando en múltiples ambientes sobre los cuales yo no tengo absolutamente ningún control. Entonces tengo que hacer mi código lo suficientemente flexible, lo suficientemente genérico como para que pueda funcionar bien en todos estos contextos distintos. Y si estoy desarrollando un servicio también, generalmente yo tengo control sobre lo que pasa en el servicio, yo tengo control sobre mis servidores, tengo control sobre mi plataforma, pero lo que suele pasar con el servicio es que generalmente mi servicio no voy a tener una sola copia en un solo servidor, voy a tener múltiples copias de mi servicio en múltiples servidores. Entonces también tengo que garantizar que mi código funcione en todos mis servidores. Entonces, teniendo esto en mente, la charla va a estar dividida en tres etapas diferentes. Primero vamos a repasar algunas herramientas que nos van a ser muy útiles para escribir código. Después vamos a ir al código propiamente dicho. Y por último vamos a ver algunas cuestiones metodológicas que nos van a servir para escribir código a futuro, cosas para tener en cuenta. Entonces, vamos a arrancar con las herramientas. La primera herramienta recomendada es cualquier herramienta que me permita trabajar en un entorno virtualizado. Generalmente, nosotros, cuando recién arrancamos a trabajar con WordPress, empezamos a trabajar con estos sistemas que nos instalan todo localmente, nos instalan el servidor web y el motor de base de datos localmente directamente en nuestra máquina. Estoy hablando específicamente de cosas como XAMPP para Windows o de MAMP
para lo que es Mac. Esto, para arrancar, está bien porque, bueno, me sirve para tener PHP y MySQL funcionando ya de entrada. Ahora, a la larga, esto no es muy sostenible porque estas herramientas directamente me instalan el servidor web y el sistema de base de datos directamente sobre mi computadora. Mi computadora no necesariamente se va a comportar como los servidores en los cuales yo después voy a instalar mi aplicación. Y además, las cosas que están pasando dentro de mi computadora pueden llegar a tener alguna influencia sobre todo este software que yo necesito para que mi web esté funcionando localmente. Entonces, un entorno virtualizado, cuando hablo de un entorno virtualizado, básicamente me refiero a una máquina virtual, que no es más que una computadora instalada dentro de mi computadora. Un entorno virtualizado me permite copiar de la manera más fielmente posible los servidores en los cuales yo después voy a poner el producto que estoy desarrollando. Acá estoy poniendo 3 tipos de entornos virtualizados que son los más populares hoy en día dentro de lo que es desarrollo en la comunidad de WordPress. Hay muchos más que estos. Cada uno de estos tiene como un foco determinado. Por ejemplo, el primero apunta tanto a clientes, productos y servicios, el segundo a clientes y servicios, el tercero más que nada a clientes y productos. No voy a hablar específicamente de cada uno porque cada uno es un mundo aparte, pero les recomiendo después, cuando tengan la presentación disponible, ir a cada uno de estos links y revisarlos un poquito en profundidad. Después, segunda recomendación es usar un IDE. Un IDE es digamos que es como un editor de texto con esteroides, es un entorno de desarrollo integrado. El IDE más potente que tenemos hoy en día es PHP Storm. Después existen otras buenas opciones gratuitas como puede ser Aptana, como puede ser NetBeans. PHP Storm es el que yo uso y personalmente lo recomiendo bastante. Es un poco caro, la licencia sale unos $200, pero yo les diría que si pueden costearlo lo vean más como una inversión porque es algo que a mediano o largo plazo se termina pagando. Si no pueden costearse trabajar con un IDE o si un IDE les resulta demasiado pesado, porque un IDE generalmente consume mucha memoria, mucho procesador, si no pueden usar un IDE, usen algún editor de texto avanzado y que sea extensible, como por ejemplo Sublime Text o Atom, que tienen los dos comunidades bastante grandes detrás, con un montón de extensiones para hacerlo funcionar lo más parecido a un IDE que se pueda. Después, puntualmente para trabajar con PHP, usar Xdebug. Xdebug es una extensión de PHP que se instala también en mi máquina. Hay soporte nativo en estos IDEs y editores de los que venía hablando, que básicamente es una extensión que ustedes instalan primero Xdebug, después instalan la extensión en el programa que estén usando para editar código, y directamente lo que pueden hacer con Xdebug es examinar el contexto de ejecución de PHP. Básicamente, cargan una página cualquiera construida por medio de PHP y desde el editor pueden poner lo que se llama breakpoints, que son puntos en los que ustedes van a frenar la ejecución del código para poder examinar qué es lo que está pasando ahí adentro. Entonces ahí adentro pueden ver el valor de las variables, pueden ver desde dónde se ejecutó un proceso, pueden ver toda la cadena de ejecución de procesos e incluso pueden modificar algunos valores ahí adentro como para ir viendo lo que pasa si un valor es otro en vez del que ustedes esperaban. Algo que viene un poco más en la línea de Xdebug es CodeSniffer, que esto también es una herramienta que funciona sobre PHP, que también tiene complementos en los IDEs y editores estos de los que hablaba, que básicamente me permite examinar mi código. Esta herramienta examina mi código y me lista todos los errores de estilos o errores que o me da advertencias acerca de cosas que pueden llegar a ocasionar bugs. Todo como para que yo pueda modificar el código que dispara esas advertencias y prever bugs antes de que eso llegue a producción. Ya yendo a lo que es código aplicado, la primera recomendación que van a ver en todos lados, y yo la hago porque es importantísima, es seguir los coding standards, los estándares de escritura de código oficiales. Acá tienen listados todos los que da WordPress.org. Principalmente en este contexto es muy importante seguir el de PHP porque nos da herramientas como para escribir nuestro código de una manera que sea comprensible a otros desarrolladores.
no solo a otros desarrolladores, también a nosotros en el futuro. Y si todos los desarrolladores empezamos a escribir nuestro código de una manera más o menos parecida, nos va a resultar mucho más fácil comprendernos entre todos, nos va a resultar mucho más fácil entender de qué estamos hablando. Y también hay otra preconcepción que, sobre todo en desarrolladores que recién están arrancando, hay cierta preconcepción con respecto a seguir estándares, porque estos desarrolladores tienden a pensar que los estándares te atan a una estructura muy rígida para escribir código. Y eso, la verdad, es que no es cierto. Los estándares te permiten escribir código más limpio, de mayor calidad, y más allá de que tengas que seguir un montón de reglas, dentro de esas reglas tenés muchísimas libertades. Así que esto es algo a seguir, y si alguno de ustedes no está familiarizado con esto, ya les recomiendo entrar en cuanto puedan y empezar a aplicarlos en su trabajo. Segunda recomendación: si estamos desarrollando un team, está todo bien con modificar el archivo functions.php, pero si estamos trabajando con algún team de terceros, o si estamos extendiéndolo, por ejemplo, nunca, pero nunca toquemos el archivo functions.php. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar acá? Porque cuando queramos actualizar eso a una versión futura, todo lo que teníamos en ese archivo va a desaparecer. Entonces nuestros cambios van a desaparecer, y si los queremos tener de nuevo, los vamos a tener que ir a replicar. Y vamos a tener que repetir todo ese proceso manual cada vez que salga una versión nueva, cada vez que queramos actualizar. La manera correcta de actualizar o de extender un team de terceros es a través de un child team, que es la manera más estándar, o alternativamente se puede hacer a través de otro plugin o a través de un must use plugin, que es un tipo especial de plugin. Acá pueden ir a leer acerca de cualquiera de estas tres metodologías para extender teams. Tercera recomendación: usar PHP 7.1 o mayor. Esta ya sé que puede ser polémica hoy en día, pero llegó la hora de actualizarse, lamentablemente. Si leen un poquito lo que aparece en el slide, van a ver que la mínima versión requerida para instalar WordPress es 5.2.4, que ya no se mantiene desde principios de 2011. Ya van prácticamente 8 años de que esa versión fue abandonada por los desarrolladores de PHP. Sin embargo, muchos desarrolladores siguen tratando de mantener su código compatible con esta versión viejísima, lo cual como comunidad de desarrollo nos está atrasando bastante. Por otra parte, versiones más recientes también están dejando de ser soportadas. Por ejemplo, PHP 5.3 desde el 2014, 5.4 desde el 2015, 5.5 que dentro de todo todavía se la ve bastante moderna, desde 2016, y ya en diciembre está finalizando el periodo de soporte de dos versiones bastante recientes, que son 5.6 y 7. Entonces, lo ideal sería que empecemos a trabajar con versiones y escribamos código compatible con versiones más recientes de PHP. Esto puede llegar a ser un problema a veces porque, si bien para sitios, cuando trabajamos en sitios de clientes, generalmente tenemos control sobre la versión de PHP que podemos instalar en el servidor. Por ejemplo, cuando estamos creando productos, no sabemos exactamente cuál va a ser la versión de PHP que está instalada en el servidor de la persona que nos compra nuestro producto. El tema ahí es que tenemos que encontrar alguna manera de ver, tenemos que llegar a alguna decisión acerca de qué es lo que va a pasar cuando la versión de PHP que tiene instalado el cliente no sea compatible con nuestro código. ¿Qué hacemos? Directamente podemos deshabilitarle alguna funcionalidad, o directamente podemos deshabilitar el producto por completo. Podemos mostrarle un mensaje para que actualice su versión de PHP, y hasta que no la actualice no lo va a poder usar, o poner alguna alternativa, encontrar alguna función alternativa que sea compatible con una versión un poco más vieja. Eso ya es algo que depende mucho del modelo de negocio que cada uno tenga, de las particularidades internas de cada producto. Eso es algo a decidir por cada desarrollador. Después, ya yendo a código concreto, cosas que pueden llegar a ser un poquito más técnicas o más complicadas, tenemos que comprender esto: la resolución de booleanos y equivalencias lógicas. Esto se entiende de la siguiente manera. Nosotros generalmente en PHP hacemos evaluaciones a través de la construcción if. If
Si pasa algo, bueno, se ejecuta tal código. Lo que ponemos adentro del if, en realidad, es algo que podría ser evaluado en cualquier otro punto del código. Básicamente, cada vez que nosotros ponemos un punto y coma, ahí tenemos una expresión. Toda expresión en PHP puede ser reducida a un valor verdadero o falso. Entonces eso nos permite, básicamente, en PHP, ejecutar una evaluación sin necesidad de un if en una misma línea. Y por otra parte, ahora van a ver código explicando esto. Y por otra parte, en cuanto a la equivalencia lógica, se dice que dos expresiones son equivalentes, son lógicamente equivalentes cuando se las puede intercambiar, se puede intercambiar una por otra sin que eso afecte el funcionamiento esperado de nuestra aplicación. Y entonces, conocer estas dos herramientas nos puede ayudar a simplificar un montón de código. No son para usar todo el tiempo, pero sí nos pueden llegar a ayudar a escribir código un poco más simple en ciertas circunstancias. Por ejemplo, hablamos de esto. Primero tenemos un if muy común y abajo tenemos una equivalencia lógica para ese if. Entonces, la línea que tenemos abajo es equivalente a las tres líneas que tenemos arriba. Van a notar que la línea que tenemos abajo, si bien es más simple, es mucho más complicada de leer. Eso en el lenguaje natural es un poco más difícil de leer. Entonces tenemos que llegar a un balance entre encontrar expresiones que sean más legibles y expresiones más simples. Quedarse con solamente una cosa puede ser negativo para nuestra aplicación. Entonces también tenemos que llegar a un balance entre una y otra cosa. Por otra parte, acá tienen otro ejemplo de resolución a booleano. Esto es muy típico en programadores que recién están empezando. Se evalúa algo con un if y se devuelve true, o en el else se devuelve true o false. Entonces, si esa evaluación original nos va a devolver un valor booleano, directamente devolvemos la evaluación original. Justamente de la mano con esto viene tratar de reducir el uso de estas estructuras if, else, else if, justamente para tratar de reducir la complejidad de nuestro código. Si tenemos este tipo de estructuras por todos lados, nuestro código se va haciendo cada vez más ilegible. Un ejemplo, lo que ven a la izquierda es una evaluación con if, else if, else. Esto a veces se hace mucho más largo. Los else if se terminan repitiendo muchísimo. Y en este tipo de casos a veces es mucho más útil usar una estructura switch que termina siendo mucho más legible que cada una de las diferentes evaluaciones que hacemos con if, else if. Otra, que es uno de los ejemplos, es parecido a lo que veíamos recién. Van a ver a la izquierda esto de hacer la evaluación y devolver true o false en el else, y a la derecha van a ver la manera recomendada, sin else. Porque básicamente, si estamos directamente devolviendo true, terminamos la ejecución de la función o método ahí, no necesitamos que eso siga corriendo, entonces no tenemos absolutamente ninguna necesidad del else. Por otra parte, si la condición if no se cumple, el código sigue de largo y devolvemos ahí. No necesitamos else para nada en ese sentido. O mejor aún, devolvemos directamente el resultado de la evaluación. Después, uso del operador ternario. El operador ternario básicamente es una forma de if corta. Nos ayuda a no tener que escribir if, else por todos lados para asignarle un valor a una variable. Y se llama operador ternario porque justamente, a diferencia de la gran mayoría de los operadores, en vez de trabajar con dos elementos, trabaja con tres. Van a ver un ejemplo de uso. A la izquierda van a ver una asignación de valor a variable bastante común, que es con if o else, y a la derecha van a ver exactamente la misma asignación con el operador ternario. Básicamente lo que sucede en el operador ternario es que en el primer elemento tenemos una evaluación, que es por true o false. En el segundo elemento tenemos el valor que vamos a asignarle a la variable si el primer elemento dio true, y en el segundo el valor que vamos a asignar si el primer elemento, el tercero, el valor que vamos a asignar si el primer elemento dio false. Otra,
Separar estructura, contenido y lógica. Con esto me refiero a que si en alguna parte de nuestra plataforma tenemos alguna función que imprime un montón de código HTML, básicamente tenemos alguna función en donde escribimos un montón de código HTML, ese código HTML estaría mucho mejor ubicado en un archivo que funcione como template en vez de estar adentro de la función. Y si adentro de todo ese código HTML también tenemos un montón de operaciones lógicas, lo recomendable es cortar esas operaciones lógicas, meterlas en una función y mandarlas adentro de otro archivo. Esto ya está bastante bien resuelto por los teams porque trabajan ya con este sistema de templates en el que sí o sí tenemos templates con nombres de archivos determinados y tenemos un archivo functions.php en el que idealmente tendríamos que poner todas nuestras funciones. Ahora, para teams que ya son medianamente más complejos, esta estructura ya no nos sirve tanto. Entonces tenemos que empezar a inventar estructuras propias. Y justamente mantener esta separación en estructura, contenido y lógica nos ayuda a mantener el código de nuestra aplicación mucho más ordenado y más eficiente. Y si bien los teams resuelven esto parcialmente, los plugins no resuelven esto absolutamente para nada, entonces ahí tenemos que sí o sí encontrar una solución a este problema. Hay otros sistemas que no son WordPress, por ejemplo, sistemas basados en un patrón de diseño que se llama MVC, por Model View Controller, modelo vista de controlador, que en WordPress se puede aplicar un poco limitadamente, necesita bastante trabajo adicional, pero también estaría bueno investigar un poco acerca de este modelo, de este patrón MVC, como para ver qué cosas podemos tomar de ahí para aplicar dentro de nuestros sistemas construidos con WordPress. Otro que también viene un poquito de la mano con esto que acabamos de hablar, separar declaraciones y código arbitrario. Cuando hablo de declaraciones me refiero a funciones y clases. Entonces, básicamente, archivos conteniendo declaraciones de funciones y clases solamente deberían contener declaraciones de funciones y clases. No estar ejecutando directamente esas funciones ni estar ejecutando directamente esas clases. Por ejemplo, esto es algo muy típico, yo incluso también lo hago. Y lo van a ver en prácticamente cualquier plugin que se encuentren por ahí. Fíjense que usamos la función addAction y arriba o abajo, inmediatamente arriba o inmediatamente abajo, tenemos la declaración de la función que le asignamos a esa acción. Esto idealmente no debería estar en el mismo archivo. Esto idealmente debería estar la parte de addAction en un archivo aparte, donde tengamos todos estos llamados a funciones, y la declaración de función en otro archivo, en un functions.php, por ejemplo. Otro caso típico es con los widgets. Ustedes van a ver en prácticamente cualquier plugin que se instalen por ahí que van a tener la declaración de la clase que crea un widget, e inmediatamente después de la declaración de esa clase van a tener un llamado a la función registerWidget. Esto tampoco es lo ideal. Idealmente la clase tiene que estar en su propio archivo y este llamado a registerWidget debería estar en otro archivo donde se hagan este tipo de llamados. Esto también viene de la mano con versiones más modernas de PHP, usar namespaces. Esto es algo que en la comunidad de WordPress no está tan usado, se empezó a usar un poquito más en los últimos años, pero si ustedes agarran algún plugin que tenga unos cuantos años de historia van a ver que esto prácticamente no existe. Lo que pasaba es que en PHP 5.2 se recomendaba directamente ponerle prefijos a todas las funciones y clases para evitar conflictos de nombres con funciones y clases que pudieran estar introducidas por otros plugins y themes, como para evitar ese típico error fatal, esta función o esta clase ya fue declarada en tal lado. Ya a partir de PHP 5.3, desde hace muchos años, esto ya no es necesario, porque se introducen los namespaces. Si alguien por acá ya trabajó con Java o si trabajó con ECMAScript 6, ya algo de esto sabe. Los namespaces son muy parecidos a los paquetes. Y básicamente un namespace, si miran el ejemplo de la derecha, un namespace básicamente me permite crear como una especie de dominio dentro de un archivo, que va a ser un dominio dentro del cual yo pueda ponerle cualquier nombre que quiera a
mi función o a mi clase. Entonces, si mi función o mi clase está dentro de un namespace, siempre va a estar asociada a ese namespace, y si miran abajo, donde dice invocaciones, van a ver que desde afuera de ese namespace yo puedo llamar a mi función o a mi clase, siempre refiriéndome a ella con el namespace. Entonces ya me evito este problema de tener que estar poniéndole prefijo a absolutamente todas las funciones. Otro que también pasa mucho, no introducir variables globales, porque las variables globales siendo variables, justamente son muy fáciles de redefinir. Si yo tengo una variable, a esa variable puedo asignarle cualquier valor en cualquier momento. Y esto pasa justamente también con las variables globales. Es raro que esto pase intencionalmente, es raro que un desarrollador tome una variable global de otro plugin y le asigne un valor completamente distinto que rompa el plugin, pero esto puede pasar accidentalmente. Entonces, para que ni siquiera haya posibilidades de que esto pase, directamente lo ideal sería no introducir variables globales. Ahora, las variables globales son útiles y se usan por una razón, porque justamente son muy convenientes para mantener información fácilmente disponible desde prácticamente cualquier lugar de mi aplicación. Ahora, hay maneras más seguras de obtener esa información sin que esa información pueda ser reescrita. Ahora vamos a ver algunas. Pero, por ejemplo, algo que puede pasar con las variables globales es lo siguiente. En nuestro plugin, nosotros le damos un valor inicial a la variable global, pero en otro plugin resulta que alguien quiere usar una variable global con el mismo nombre y le asigna otro valor. Entonces, a partir de ahí, si yo tenía algo muy importante guardado en esa variable global, ya esa funcionalidad va a desaparecer. De la mano con esto de recién, no modificar variables globales. Esto también es algo que a veces se hace por accidente. Sobre todo, no modificar variables globales que sean introducidas por otros plugins o por WordPress mismo. Ahí tienen una lista de variables globales a tener en cuenta, que son las más típicas. Que a veces no son tan obvias porque aparecen en algunos archivos en los que ni siquiera es obvio que son variables globales. Pero bueno, al menos hay que tener en cuenta que se llaman así. Una alternativa a esto de las variables globales sería usar variables estáticas. En PHP tiene la particularidad de que en contexto de función se pueden usar variables estáticas, que son un tipo de variable bastante particular, y este tipo de variables recuerdan cuál fue el último valor que se les asignó. Entonces, esto es combinar estas variables estáticas con funciones, es una muy buena alternativa al uso de variables globales. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, se está reemplazando una variable global cualquiera con una función. Esa función básicamente lo que hace es lo siguiente. Declara una variable como estática, le asigna null, básicamente nada, como valor inicial, y entonces, si el valor es nulo, entonces le va a asignar un valor por primera vez. E inmediatamente después va a devolver el valor. Eso, en ejecuciones subsiguientes de la misma función, no va a volver a pasar por el if, porque la variable estática ya tiene un valor, ya no es null. Entonces se va a estar devolviendo siempre el valor que se asignó originalmente. Entonces podemos usar llamados a este tipo de funciones en vez de estar creando variables globales por todos lados que son fáciles de sobreescribir. Ahora, yendo a cuestiones metodológicas. Usar y conocer patrones de diseño, esto que les comentaba recién, tenemos el patrón MVC, Model View Controller, que generalmente es un patrón que se suele usar como base de la aplicación. Entonces en WordPress es complicado de aplicar, pero sí se pueden llegar a usar muchos principios del patrón MVC para poder ordenar nuestro código, para poder trabajar de manera mucho más ordenada y eficiente. Y después tenemos patrones, acá van a ver un link a patrones de diseño en general, donde se van a encontrar con un montón de patrones de diseño que son básicamente soluciones prearmadas a problemas típicos. No hace falta que sigan al pie de la letra esas soluciones prearmadas, pueden modificarlas justamente para resolver el problema puntual que ustedes están teniendo, pero conocer estos patrones también te ayuda a sacarte de encima un montón de problemas típicos.
Y así como la idea es usar patrones de diseño, también tenemos que evitar el uso de antipatrones. Un antipatrón es básicamente algo que se consideró un patrón durante mucho tiempo, pero que se vio con el uso prolongado que terminaba introduciendo más problemas de los que solucionaba. El antipatrón por excelencia se llama singleton. Un singleton es un tipo de clase que solamente permite crear una única instancia a partir de esa clase. Un singleton es complicadísimo de testear y es complicadísimo de debuguear y también rompe muchos principios de desarrollo de software. Entonces, puede ser tentador porque de nuevo es muy fácil de usar, así como las variables globales son fáciles de usar, y también si ustedes se ponen a revisar plugins populares, plugins que fueron construidos hace muchos años, van a ver que todavía usan singletons. Entonces, muchas veces pasa esto de que uno ve código que se encontró en un plugin popular y dice, ah, bueno, ellos lo hacen de esta manera, yo también puedo hacerlo de esta manera. Pero eso no siempre es lo más correcto, porque que un plugin sea popular o que lo haga un equipo conocido no necesariamente significa que eso esté bien hecho, que eso esté hecho siguiendo un conjunto de buenas prácticas. Entonces hay que asesorarse un poquito con esas cosas. Este es importantísimo, este no me canso en realidad sí, ya me estoy cansando de pedirlo. Documentación interna. Por cada función o cada clase que creemos, por favor, pongamos un poco de documentación para decirle al desarrollador que venga en el futuro qué es lo que se está encontrando ahí adentro. Porque a veces nosotros pensamos que nuestro código, mientras lo estamos escribiendo, es recontra súper comprensible, recontra simple, súper lógico, pero no siempre es así. A lo mejor nosotros mismos, si nos alejamos un poco de la silla, nos vamos a tomar un café, volvemos a los 45 minutos y no entendemos nada de lo que escribimos. Entonces, por eso, idealmente, poner un poco de documentación, por más que sea una o dos líneas, como para darle la pauta a alguien de lo que se va a encontrar ahí adentro, eso ayuda muchísimo. No solamente al otro desarrollador que se tenga que encontrar con su código, a ustedes mismos. Y última recomendación, aprender sobre programación orientada a objetos en detalle o lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque PHP viene incrementando su soporte a objetos con cada versión nueva. Esto significa que van apareciendo cada vez más funcionalidades para soportar el paradigma de programación orientada a objetos y entonces tenemos tenemos cada vez más herramientas para hacer nuestra aplicación más eficiente o más sencilla. Y por otra parte, porque la programación orientada a objetos, que piensa un sistema de software en relaciones entre entidades, nos saca de encima un montón de otras complejidades que vienen heredadas de otros paradigmas que son un poco más clásicos, como el estructurado funcional, que es con el que se escriben la gran mayoría de los plugins en WordPress, o el orientado a eventos, que es justamente sobre el que se basa WordPress. Pero bueno, si conocemos un montón de programación orientada a objetos y además lo combinamos con estos otros paradigmas más clásicos, esto nos termina permitiendo crear aplicaciones que son mucho más estables, mucho más eficientes, más poderosas, funcionan más rápido, nos dan un montón de ventajas para nuestro trabajo en general. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para mostrarles hoy. Espero que lo puedan aprovechar. Y damos espacio para algunas consultas. Primera pregunta, ¿alguien? Allá atrás hay... Andrés, ¿todo bien? ¿Qué tal? El primer pregunta es acerca de ítem 4. El cambio de if por un ternario. Sí. La comprensión del ternario es más difícil. Entonces, creo que la resolución de ese problema es la documentación. Hablamos documentar, ¿no? Explicar cómo... Pero, ¿qué ganos tenemos con este cambio? Sí, el operador ternario en realidad está pensado para asignaciones simples. O sea, si vas a tener alguna evaluación un poco más difícil, algo que lleve, que leyendo código horizontalmente, algo que lleve más de 15 caracteres, bueno, volvamos al if. Porque a veces
también la gente abusa un poco del operador ternario, entonces termina poniendo un montón de información o de condiciones adicionales en cada uno de los tres elementos, que no es lo ideal para nada. Lo ideal es mantener el ternario lo más corto posible. Justamente, si yo tengo un if que es muy simple, esa es la idea de uso. Si tengo un if que es muy simple, lo paso a un ternario. Si el if no es simple para nada, bueno, quédate con el if. Perfecto. Y un patrón que uso personalmente es la declaración de la función y después la llamada. ¿Por qué por qué separar no es más difícil de entender si separo en dos archivos, por ejemplo? Sí, bueno, justamente sí, a veces es menos legible. Por eso decía que también hay que encontrar un balance entre lo que son las convenciones y lo que es la legibilidad. O sea, tenemos por un lado eficiencia, simplicidad, legibilidad, hay que encontrar un balance. Pero sí, las convenciones más rígidas de código te van a decir todo lo que sea llamados a código arbitrario, o sea, ejecución de funciones, tenerlo en un archivo. Todo lo que sea declaración de funciones, tenerlo en otro. Si a vos te dificulta el trabajo día a día, seguí haciéndolo como venías haciéndolo, siempre y cuando a vos te termine sirviendo. Ojo, un problema que te puedes encontrar acá es que que esa función que tenés asociada a una acción, también la uses para alguna otra cosa que no, se ejecute en algún otro momento que no sea ese llamado a acción. Entonces, si pasa eso, bueno, sí, ahí te conviene poner esa función en un archivo de funciones, no tenerlos junto con la acción. Gracias. Por nada.